Bien, hola, ¿qué tal? Buen día para todos desde este lugar donde me encuentro y buenas tardes o buenas noches para quien vea el video posteriormente. Claro, he concluido con el diario de Luzma y yo creo que fue muy interesante poder descubrir a ese personaje y encontrarlo para poder manifestar una serie de ideas que son muy vitales. ¿Por qué? Por lo que les voy a mostrar ahora. Compartiré mi pantalla y vamos a ver lo que comenté el día de ayer. Creo que esto es muy interesante, sobre todo porque pues es una frase de alguien muy conocido, alguien que hemos seguido muchos de nosotros a lo largo del tiempo. Tal como lo ha señalado Carl Sagan, siempre seremos viajeros espaciales. Y esto es fundamental. Bien, aquí ya está el audio, donde estuve transcribiendo algunos párrafos de la historia y muchos dirán, ay, se quedó inconclusa. Yo creo que más que inconclusa es la idea de que ustedes vayan al libro o vayan al ebook y obvio puedan leerla completa y también tengan el prólogo y tengan el epílogo con ustedes. Y bueno, esta imagen me parece muy, muy especial. Sí, obviamente es de la inteligencia artificial, pero ha sido de gran ayuda. Antes que yo utilizaba mi imagen para poder hacer mis libros, llega un momento en que dices, no, no, no puedo ser el personaje, tengo que ser la escritora. Y así es. Parte del prólogo dice esto: ¿qué nos depara el futuro en la búsqueda de sitios probables de ser visitados por los expedicionarios planetarios? Desconocemos en realidad qué es lo que todo esto sea o no posible. Está solamente una historia de ficción. Esta es una historia de ficción. Y claro, está aquí y está en muchas otras partes. Mucha gente le ha dado ahora por hacer el hubiera, ¿sí? Y crear guiones de diferentes momentos de la vida del espacio, de la vida de los astronautas con un, ¿y si hubiera sucedido esto? Y creo que en parte es importante, ¿por qué? Porque ahí podemos hacer un análisis comparativo de lo que la realidad nos muestra, de la posible alternativa de un espacio real que no hemos vivido o que hubiésemos vivido. En el espacio que yo les comento y que tengo aquí mostrándoles la historia de el diario de Luzma, es algo similar. ¿A quién podríamos colocar en un exoplaneta ahorita? A nadie, absolutamente a nadie. Pero como escritores hadarianos, ellos tienen que hacer una serie de valoraciones de lo que quieren dejarle a los futuros expedicionarios. Y esa es la tarea a la cual se ha dado Luzma. Es su labor dentro de ese exoplaneta. Ahora, como escritores asgardianos, ¿qué hacemos nosotros? Crear espacios que en un momento determinado nos den una luz en el camino o nos permitan observar análisis comparativos. Y creo que de eso se trata. Y bueno, pues aquí voy. Eh, para ella es un aliento de fortaleza que puedan encontrar las personas que habrán de viajar enormes distancias en el futuro en busca de un sitio adecuado para vivir, pues lo que ella experimentó, la forma como ella vivenció, todas esas cosas que estaban ahí, ¿sí? Nosotros también podemos decir, ¿qué será de nosotros cuando podamos habitar la luna o podamos habitar Marte? Ujú. ¿De qué forma seremos capaces de organizarnos para manifestarnos ante la eternidad y entre las estrellas? Porque para muchos de nosotros culturalmente el ámbito del vasto universo representa eso, la eternidad y las estrellas. Cada uno de nosotros somos dueños de grandes capacidades y lo observamos en las tecnologías que se han logrado generar para ir cada vez más lejos. Aún se necesita saber de qué forma los humanos podrán acompañar a las sondas que detectan los sitios viables para la vida. La posibilidad no existe al momento, pero esto no impide a los científicos seguir en búsqueda incesante de la posibilidad. Algún día, no tan lejos, tal vez solamente en el barrio de nuestro sistema solar, se logre una colonia de expedicionarios,
pero tal como lo ha señalado Carl Sagan, siempre seremos viajeros espaciales. Estos son los primeros 4 párrafos del prólogo y pues yo creo que es importante señalarlo. Yo creo que le da contexto a la historia. Luzmas Diary, obviamente, claro, ya está en inglés y en español y fue revisado por Amazon. Y aquí estoy y agradezco a mis seguidores, a Refugio y obviamente a Siglo Cero, que no se pierde un solo podcast y le agradezco mucho. Ellos son muy activos aquí en este blog. Bueno, pues es lo que les quería comentar el día de hoy. No me quiero extender mucho. Me gustaría mucho que fueran al libro, hicieran comentarios y claro, si alguien quiere saber más sobre la historia, hay una parte muy interesante en donde ella considera vital el que se pueda poner una antena de comunicación en la montaña más alta de Hadarian. Y pues tienen un robot, eso sí lo comenté en los audios. Este robot se acopla gracias a unos imanes. Resulta que ellos hacen llegar al robot de forma separada, el cuerpo por separado, las partes del robot por separado, porque puede viajar grandes distancias sin llevar en un solo sitio todo el peso. Pero al llegar al lugar donde debe de acoplarse para después poder ser atornillado, ya sea de manera eh, digital a distancia o directamente alguien llegando ahí a supervisar el asunto, pues se han dado cuenta de que para empezar los imanes no funcionan. Entonces, ¿por qué pasa esto? Obviamente los imanes están compuestos por átomos y esos átomos nos van dando la posibilidad de cercanía de un metal con el otro para crear una cohesión. Sin embargo, no sucede. Lo que pasa es que al 0 grados, en el 0 grado de temperatura, el movimiento de los átomos de los imanes no funcionan. Eso lo pueden analizar y lo pueden ver los que estudian metales. Y esa es la situación. ¿A qué voy con todo esto? La realidad de ver que lo que nos funciona en un momento determinado, en un determinado espacio, no nos va a funcionar en todos. Y habrá que poner mucho talento, mucha imaginación, mucha destreza y estrategia para poder lograr el objetivo. No todo ámbito se resuelve de la misma manera. Esa sería la metáfora de este intento de crear un una antena de comunicación permanente en Hadarian. Y otra cosa que ya no les comenté en los audios es, estaban ellos indecisos de cómo nombrar el Día del Amor y la Amistad en su territorio y había varias posibilidades. Obviamente se centraron en la Dama de la Espiga, o sea, en la constelación de Virgo. ¿Por qué? Porque es la que nutre a todos, la que da la espiga para que los demás se acompañen con algo que los alimente, la que no se queda sola, sino que está indicando cómo seguir el camino y dónde cosechar. Y claro, ¿de qué otra manera podemos contemplar el amor y la amistad en aquello que compartimos, la riqueza que damos a quienes nos siguen y nos acompañan? Entonces, bueno, eso queda en Hadarian. Probablemente en un futuro como asgardianos se decidan una serie de celebraciones muy particulares. No depende de mí. Yo estoy habitando ese exoplaneta para dar ideas y posibilidades, pero no depende absolutamente de mí. Depende de todo el grupo. Y claro, la dama de la espiga podría estar ahí visualizando lo que se hace, lo que no se hace, lo que se podría hacer para poder lograr algo diferente de lo que ha hecho la humanidad hasta ahora. La forma como Luzma contempla Jerusalén y el conflicto palestino-israelí es totalmente diferente al que cualquier humano de la Tierra lo haría. Hay que distanciarse para ver las cosas desde otra perspectiva. Y claro, ella no tiene incluso la secuencia histórica
de todo lo que acontece en ese lugar. Así que para ella es simple. Si en el pasado, gracias a una esclava, unificaron una historia, ¿por qué no la liberan? ¿O por qué no la comparten si fuera necesario? O la liberan o la dejan tranquila. Y para ella esa persona no implica solamente un ser humano, implica toda una ideología y una forma de proceder. Pero claro, ella no se puede meter en la vida de los seres humanos, en sus políticas y en sus estrategias de cómo realizan sus relaciones geopolíticas. Ella lo está escribiendo desde un exoplaneta, viéndolo desde la distancia y contemplando lo que ella puede analizar con su inteligencia y su intuición. A mí me ha gustado muchísimo, la relación que tiene con Hadar es maravillosa, el que hayan tenido a Newt, su pequeño bebé, es apasionante. Y ¿quién nos dice que en un futuro esto no podría suceder entre los humanos que habitemos otros mundos? Obviamente, el que reciban regalías, porque Hadar es un maravilloso cantante. También, también es importante porque ellos jamás podrán despegarse totalmente de la tierra madre. ¿Y por qué es la tierra madre? Porque incluso los genes de ellos pertenecen a nuestro planeta Tierra, a la tercera roca después del Sol en el sistema solar. Y la coordinación y la comunicación constante que existe entre la Tierra y Hadarian es necesaria, y es por eso que ellos están pensando en esa antena, porque la antena les permitiría un poco más de viabilidad para poderse comunicar entre ellos y la Tierra. Así que, bueno, les di un resumen pequeño. A los que sigan este video, pues ya lo tienen. Y las fotografías y algunos otros detalles que no voy a comentar aquí, pues se las debo a la inteligencia artificial, y pienso que ha sido muy positivo este recorrido. Es el octavo libro de Cerrar las puertas al pasado y avanzar. Puedo decir cuadernillo, porque realmente son libros de no más de 60, 50, 60, 70 hojas. Y lo más interesante de todo esto es que no sé si voy a pensar en un noveno libro. Todo depende de las circunstancias, de lo que llegue a mi mente y de lo que me inspiren mis compatriotas de la Nación Espacial Asgardia. Ujú. Así que, bueno, me despido de ustedes, les agradezco su atención y les invito a seguirme en Letras Creativas. Recuerden mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa. Hasta la próxima.